Qué tema el asunto de las escoltas, ¿verdad, mi querido Gonzalo? Sí, sí, sí. Es un tema mayúsculo. Ojalá toda la gente pudiera tener el cuidado, ¿no? Y la capacidad de ser resguardados y vigilados. No, yo lo veo al revés. Ojalá nadie Ojalá necesitara. nadie, exacto, tienes toda la razón. Ojalá nadie necesitara en ninguna parte del mundo gente de seguridad. A ver, porque hay que entenderlo. O sea, yo te venía escuchando junto con Avid y con Emilio y sí, tienes anécdotas divertidas porque pero al final hay de cuentas otras- es gente que se vuelve tu Sí. familia Sí. porque convives con ellos todo el tiempo. Sí. Pero lo que pareciera que perdemos de vista es por qué convives con ellos todo el tiempo. Pues ese ¿No? es el O sea, convives con ellos porque ellos están o en algún momento van a arriesgar su vida por ti. Esa es su labor. O sea, y creo que luego la perdemos El fondo mucho es de bien vista. complicado, ¿eh? El fondo de ser escolta es Ujú. durísimo. O sea, perdemos de vista esta parte en donde ellos están dejando familia, están dejando seguridad, están dejando... Ellos saben que su futuro está conforme lo que pase contigo. Es decir, si tú no tienes un... si ellos fallan en algo, es muy sencillo. Cuando digo fallan en algo, no es que... no es que en el momento de que tengan un tipo de acercamiento con el crimen vayan a fallar. En casos tan sencillos como cuál es la ruta que tienen que seguir y cada cuánto la tienen que cambiar. Si no la cambian de forma adecuada o esa ruta, por ejemplo, entra por una calle que no tiene doble sentido, que no tiene posibilidades de poder maniobrar en una camioneta o ya ellos literal ahí, perdón la palabra, se jodieron. Y esa es la parte más complicada. Y más en estos tiempos en donde, pues sí, vemos los blindajes y este tipo de situaciones, pero ellos mismos te lo dicen. A ver, que te avienten una molotov abajo de la camioneta y que no esté blindada. No, bueno, pues del regalito de Salamanca. Así, Así, tal cual. tal cual. Entonces, sí hay que considerar, o sea, yo les tengo un gran respeto a los agentes de seguridad Sí, yo también. que están al servicio de efectivamente de funcionarios, de empresarios, de etcétera, etcétera. Ahora que te venía escuchando esta parte del R1, R2, te lo aprendes. O sea, yo me aprendo cuáles son las claves, ¿no? Así como me sé las claves de los taxistas, me sé las claves de los escoltas. Porque así vas sabiendo, además, si algo no está de forma adecuada, ¿no? Si hay una escolta que te está diciendo algo en clave, dices, esto ya no está normal y es en donde tienes que saltar. La verdad es que hacen una labor encomiable. Voy a invitar pronto a un blindador Ujú. de coches y que nos cuente historias. Que nos cuente historias de blindaje, de cómo un blindaje y de qué calidad y de qué número y demás puede llegar a salvar la vida de alguien. Es bien interesante todo lo... Este hombre que voy a invitar fue el que blindó el papamóvil. Pero fíjate, hay una cosa muy importante. Ya te lo dirá Cristian Moreno en algún momento, pero los coches que se blindan sí quedan perfectos, pero su vida es menor. Mucho menor y hay que entenderlo también. Porque al final de cuentas, el motor está hecho Sí, para peso. funcionar bajo cierto peso. Entonces, en el momento en que ese motor tiene que estar jalando mucho peso más por el blindaje que trae, es obvio que esos coches van a tener múltiples problemas y necesitas tener un muy buen blindador. Qué bueno que lo dices. Porque luego te dicen aquí blindaje No. marca Este es Acme. este es el mero. No, yo lo sé. Bueno, para haberle dado el papamóvil. No, te lo ¿Tú digo, dirás? pero Claro. hubo un momento en México en donde, a principios del siglo XXI, en donde se proliferó el blindaje. Y luego, pues, te blindaba todo el mundo, pero pues blindaban mal. Para serles muy honesto. Hay otras que sí salen ya de fábrica con un blindaje. Yo recuerdo... ¿Has visto las anteriores etapas de blindaje? Todavía hasta la fecha, los vidrios que son blindados en realidad, son como de este ancho. Así, fuertes. A ver, ¿no? ancho en radio. Así, de gran envergadura, diría el clásico. Así, para que se den una pequeña idea, ¿no? Entonces, es un gran tema, ¿eh? Ahora que van a hablar de seguridad en la red, también esos blindajes se necesitan, como los blindajes de la vida real. Y tenemos sí. como los blindajes de vacuna, ¿eh?
Fíjate que... es un blindaje la vacuna. Es un blindaje. Por supuesto. Fíjate que regresa la discusión de cuál es la más efectiva, ¿no? Y regresa por varios motivos. Ayer Johnson y Johnson, no Johnson. Recuerden ustedes que la compañía que compró a Johnson es Johnson y Johnson. Bueno, pues Johnson y Johnson dijo que si te pones una segunda dosis de la vacuna, que ya ves que la vacuna de Johnson y Johnson es unidosis, pero si te pones un booster, es decir, un refuerzo de una segunda dosis a los 2 meses... De la misma marca. De la misma marca, estás del otro lado. O sea, tienes una efectividad del 94%. O sea, magnífico. Pero ahora además hay nuevos estudios en donde dicen, ya ves que decían, la Moderna y Pfizer es lo mismo, pues ahora resulta que no. Ahora resulta que Moderna tiene menos declinación en efectividad que Pfizer. Esto no es para que corran y vayan a ponerse Moderna, no. Ni para que vayan a ponerse Johnson y Johnson, no. Creo que es mejor pensarlo bajo estos esquemas. ¿Te has puesto a pensar en México cuáles son los grupos poblacionales que más se han vacunado y cuáles los que no? ¿Cuáles son? Los grupos poblacionales que más se han vacunado en México son de 18 a 30 años de edad. Después los de 30 a 40 años de edad. Y los que menos se han vacunado son de 50 en adelante. Por la circunstancia que quieras, porque ha habido todas las posibilidades y de todas las marcas y bajo todas las condiciones. Hay una parte en donde habría que entender que este grupo poblacional que estoy diciendo es el más necesario que se vacune, porque es el que tiene menos capacidad de anticuerpos. Su cuerpo no está diseñado todavía para este tipo de enfermedades, como podrían estar los jóvenes, los niños, que aunque hay casos de COVID y hay casos graves de COVID en niños y adolescentes y en adultos jóvenes, no se dan en la cantidad, según los estudios médicos, que se dan entre la población de 50 para arriba. Y por eso es tan importante informarse. Yo no les digo, váyanse a vacunar en este instante. Si tienen algún tipo de resabio, infórmense. O sea, agarren y lean los estudios que hay al respecto, porque continúan los movimientos antivacunas en todo el país. Hubo marchas en Ciudad de México, en Monterrey, en León, en Guadalajara el sábado pasado. Pero no son medio, es decir, una marcha contra vacunas. Que no cada quien decide lo que quiere. O sea, marchar contra las vacunas no va a ser que quien quiera vacunarse no se vacune. A ver, voy por partes. Sí, Os digo. pero hay gente que todavía no sabe y hay desinformación a partir de esto. Yo estoy de acuerdo que si no te quieres vacunar, sí es tu riesgo y no es tu riesgo, Fernando. No, porque convives con los demás. A ver, yo pongo siempre Entonces, hazte para allá, ¿no? Si no te vacunas, pues échale para allá. A ver, yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Y piénsenlo un momento y puede ser hasta soez, pero piénsenlo. Ustedes conocen a una persona con la cual quieren tener relaciones sexuales, un one night stand, y llegan y les dicen, no quiero usar condón. ¿Te la avientas? No. Es lo mismo. Pues no, O sea, piénsenlo nada más. Es exactamente lo mismo, pero bajo el esquema de que aquí no es de que tengas una relación en el tálamo nupcial. No. Tiene que ver más con que estamos conviviendo en un ambiente en donde tendría que haber cierta ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es tu libertad el no vacunarte, pero entonces sigue usando cubrebocas, trata de mantener distancia. Pues sí. Pero hay quienes de hecho dicen, no usen cubrebocas, no se vacunen, todo es parte de un plan orquestado por el nuevo orden mundial y los Rockefeller y los Rothschild y George Soros, etcétera, etcétera, y desinforman a la gente. Yo creo que es bien importante, así como se tienen que informar si son escoltas, de cuáles son las rutas de escape, o si van a contratar una escolta, cuál es el mejor blindaje para su coche, o si están en un lugar como la Ciudad de México, pues en dónde son las zonas delictivas, también informarse de cómo tiene que haber un blindaje a partir de las vacunas. Ahora, imagínense que Grupo Imagen nos dice, pues no entras a trabajar si no estás vacunado. Deja tú lo de Nueva York, que entres a los restaurantes y, en fin, eso es una cosa recreativa. Pero ¿y si no te dejaran entrar a tu trabajo? Hay un caso ya en Estados Unidos. De vacunas, ¿no? De un conductor de noticias que daba el estado del tiempo, de 30 años en una estación de televisión, que dijo, no me vacuno. Señor, aquí está su cheque de retiro. Cheque, váyase.
Y la empresa está en todo el derecho de hacerlo, ¿eh? Todo el derecho. Porque es una comunidad grande. Hay mucha gente en Porque una es un riesgo empresa sanitario. y es un riesgo sanitario que la empresa no estaría dispuesta a absorber. Si a mí me dicen, entras vacunada o mejor ni trabajes, no, pues yo sí me pongo la vacuna, pues que vale, gale. ¿O qué, te quedas sin trabajo? No. Ese señor porque tenía colchoncito de lana, pero ¿y quién no lo O tiene? para saltarle, uno nunca sabe. Bueno, hasta mañana, mi roca, ¿eh? Miren, entren a Fernanda-familiar en Instagram y vean lo que me acaba de hacer. Escúchale, Gonzalo.